Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Nadie había visto una nave humana en más de un siglo. No desde el colapso. No desde que la Tierra se había quemado a sí misma en guerras de orgullo y poder, y las colonias restantes cayeron en el silencio. El Imperio Galáctico pensó que los humanos finalmente habían hecho lo que todos predijeron. Se habían aniquilado a sí mismos, y la galaxia siguió adelante. O al menos lo intentó. Pero ahora, en medio del sector más seguro del Imperio, sobre los cielos resplandecientes de Viral Prime, algo desgarró la realidad. No se deslizó por un agujero de gusano. No llegó con el zumbido regulado del hiperespacio. No envió una baliza de comunicación por adelantado. Simplemente apareció. Una única nave de guerra, vieja, negra, marcada como si hubiera vivido 1000 batallas y ganado cada una de ellas. Era enorme, fácilmente 4 veces el tamaño de un Dreadbreaker imperial. Sin embargo, su diseño no coincidía con nada en los archivos conocidos. Sin insignia, sin marcas, sin firma de calor, solo silencio. La flota imperial fue tomada por sorpresa. Ni uno solo de sus sensores la detectó hasta que ya estaba dentro del alcance de los sistemas de defensa planetaria. Las alarmas resonaron en Varel Prime mientras sus satélites finalmente registraban la presencia. El emperador Krix mismo observaba desde la aguja de la ciudadela en lo alto de la ciudad. Sus 3 corazones latían en disonancia, y su segundo par de párpados parpadeaba con incredulidad. ¿Qué demonios es eso?, preguntó, más para sí mismo que para los asesores que se apresuraban detrás de él. El alto mariscal Torren dio un paso adelante. Creemos que es una nave humana, su eminencia. Krix se giró lentamente, sus escamas oscurecidas por la rabia. Eso es imposible. La humanidad está extinta. Torren tragó saliva. Con todo respeto, señor, eso ya no es exacto. Antes de que Krix pudiera responder, la nave de guerra se movió. No con la gracia lenta y calculada de las naves modernas del Imperio. Se desplazó como un depredador. Sin propulsión visible, sin advertencia. Se deslizó por el espacio como si estuviera nadando, y la flota no supo si disparar o huir. No hicieron ninguna de las dos cosas. Dudaron. Ese fue su error. Un único pulso brotó de la parte inferior de la nave, silencioso, incoloro y más rápido que la luz. En un abrir y cerrar de ojos, 4 cruceros imperiales dejaron de existir. Sin explosión, sin restos, simplemente se habían ido. Desintegrados a nivel molecular como si nunca hubieran sido construidos. El pánico no solo se propagó por el Imperio. Estalló. Todas las líneas de comunicación se encendieron. Se activaron los protocolos de emergencia. Los transportes civiles fueron puestos en tierra y la red de defensa planetaria se conectó a plena potencia. Pero nada de eso importó porque esa nave, fuera lo que fuera, simplemente flotaba allí, quieta y en silencio, como si ni siquiera hubiera comenzado todavía. La voz de Torren se quebró. Necesitamos abrir un canal. Quizás sea una IA deshonesta. Quizás se pueda razonar con ella. Krix siseó a través de sus afilados dientes. ¿Quieres hablar con ella? No tenemos otra opción. Lo intentaron. Los mejores diplomáticos, xenolinguistas, técnicos de señales, descifradores de códigos del Imperio emitieron en todas las frecuencias conocidas. Hablaron en 100 idiomas. Suplicaron, exigieron, amenazaron. La nave nunca respondió. Pero finalmente, actuó de nuevo. Una transmisión llegó. No era una voz, no era un mensaje, solo una única imagen grabada en cada pantalla de comunicación, desde los pasillos del palacio hasta las lunas exteriores. Un rostro humano, viejo, frío, mirando fijamente, un rostro marcado por años de guerra y pérdida, y debajo, escrito en el estándar galáctico, solo 4 palabras: nunca nos fuimos. Recuerda. La imagen se desvaneció. El pánico no, porque el Imperio supo algo entonces. La humanidad no se había desvanecido. Solo habían estado observando. Y ahora habían vuelto. El rostro los perseguía. Cada rincón del Imperio, desde los puestos de mando más altos hasta los puestos mineros más pequeños, había visto esa cara. Ojos grises,
piel arrugada. El rostro de alguien que había sobrevivido a todo y no se arrepentía de nada. Sin nombre, sin voz, solo una advertencia. Nunca nos fuimos. Recuerda. El imperio no sabía qué recordar. Habían enterrado a la humanidad en sus registros históricos, los habían declarado una especie fallida, una advertencia de agresión desenfrenada y volatilidad emocional. La última colonia humana se había apagado hacía 97 años, y el imperio había celebrado su victoria final sin haber disparado el último tiro. La humanidad había implosionado, pensaron. Pero ahora, una nave, un fantasma de la tumba de la Tierra, había aniquilado a un tercio de su flota exterior en segundos. De vuelta en la aguja de la ciudadela, el emperador Krix ya no estaba tranquilo. Sus garras se clavaron en los brazos de su trono mientras los asesores gritaban y las pantallas parpadeaban con informes de creciente malestar. Las transmisiones civiles estaban en caos. Palabras como armas ancestrales, venganza humana, extinción galáctica, eran tendencia en todas las plataformas de medios conocidas. «Hemos encontrado el origen de la nave», gruñó. Torren, pálido y tembloroso, respondió. «Sin rastro de señal, sin punto de entrada. Nuestros sensores de largo alcance no mostraron un desgarro en el hiperespacio. Es como si se hubiera materializado desde otro lugar». «¿Quieres decir que desarrollaron tecnología más allá del alcance del imperio?», dijo Krix, más amargamente que inquisitivamente. «Imposible. Exploramos cada mundo. Destruimos cada laboratorio. Deben haber sobrevivido en el exilio», dijo una nueva voz. Una más joven, la general Mirren, recién ascendida. La mitad de su rostro era cibernética, resultado de una antigua guerra fronteriza con la Confederación Jedari. Rara vez hablaba a menos que tuviera algo que valiera la pena escuchar. Krix se giró hacia ella. «¿Crees que esto es un ataque intencional?». Ella asintió. «Absolutamente. No es una prueba, no es una nave de exploración. Esa nave vino aquí para ser vista. Para mostrar poder. Para recordarnos que somos vulnerables». La habitación se quedó en silencio. Krix odiaba el silencio. «Necesitamos opciones», espetó. «Soluciones, no teorías. ¿Qué activos tenemos cerca?». Torren respondió de inmediato. «La plataforma de defensa orbital Helios está al alcance, armada con lanzas de plasma nuclear. Puede responder en minutos». «¿Y si falla?», añadió Mirren. «Si esa nave quiere que ataquemos». Krix la ignoró. «Envía la orden». Torren dudó. «Su eminencia, esto podría verse como un acto de...». «Hazlo». En cuestión de minutos, se envió la orden. Helios giró sus lanzas hacia la nave de guerra humana. Cada arma, del tamaño de una torre, diseñada para destruir lunas deshonestas y asteroides entrantes. Esta era la instalación de defensa más poderosa del imperio. La nave de guerra no se movió, no respondió, simplemente flotó en silencio, ominosamente sobre Varel Prime. Las lanzas dispararon. El cielo se iluminó como si hubiera nacido un nuevo sol. Radiación, plasma, ondas de choque magnéticas, todo se estrelló contra la nave de guerra negra con toda su furia, y no pasó nada. Las luces se atenuaron. La nave de guerra permaneció intacta. Ni una sola marca de quemadura. Entonces, por primera vez, se movió. No despacio, no deliberadamente. En un momento estaba en órbita, al siguiente estaba dentro de Helios. De alguna manera, imposiblemente, la nave se materializó a través de la plataforma de defensa. La vigilancia se cortó durante 4.3 segundos. Y cuando las cámaras regresaron, Helios estaba vacía. Desaparecida. Cada miembro de la tripulación, cada sistema de armas, cada pedazo de metal, como si hubiera sido aspirado de la realidad. Solo quedaba una cosa, flotando sobre las ruinas de la estación. Una bandera humana, carbonizada, desgarrada, antigua, pero inconfundible. El imperio miró al vacío y se dio cuenta de que esto no era un ataque. Era una declaración. Y la humanidad acababa de anunciar su regreso a la galaxia. No como víctimas, sino como un poder al que las estrellas habían olvidado temer durante mucho tiempo. Los susurros de rendición comenzaron a extenderse por el Senado imperial al amanecer. El Senado, generalmente hinchado de orgullo y amenazas vacías, nunca había experimentado tal terror.
Helios no era solo una estación. Era una afirmación. Un monumento al dominio del imperio, al miedo que una vez inculcó en miles de mundos. Y ahora se había ido. No destruido, ni siquiera destrozado, sino borrado. El mensaje era claro. Vuestro poder no significa nada. En las cámaras interiores, la furia de Krieg se volvió hacia adentro. Ya no gritaba. Eso sería debilidad. En cambio, se paseaba, silencioso, calculador, respirando a través de sus branquias mientras consideraba cada movimiento que no terminara en la humillación del imperio. Nos están tentando, dijo Mirren, todavía de pie mientras otros se acobardaban. ¿A qué? Espetó Krix. ¿Otro fracaso? ¿Otra arma que no entendemos? A cometer un error. Uno que puedan usar para justificar lo que sea que estén planeando a continuación. Krix entrecerró los ojos. Hablas como si los entendieras. Ella hizo una pausa. Los he estudiado. Mi tesis en la escuela de guerra fue sobre tácticas de guerra humanas tempranas. Se rieron de mí por eso. Krix se burló. Quizás deberían haberse reído más. Quizás deberían haber escuchado. Él no dijo nada, pero su silencio fue suficiente permiso. Sus guerras eran personales, continuó. No luchaban por planetas o tratados. Luchaban por venganza, por honor, por fantasmas. Y cuando no podían ganar con fuerza, usaban el miedo. Dejaban que sus enemigos se destruyeran a sí mismos con paranoia. ¿Estás diciendo que no deberíamos actuar? Estoy diciendo que alguien tiene que hablar con ellos. Esa idea provocó una ola de movimientos incómodos en la sala. Hablar con un humano, una especie reliquia, un fantasma del caos. Pero Krix había sido emperador el tiempo suficiente para reconocer la amenaza real. No la nave, sino la imagen que proyectaba. El miedo se estaba propagando más rápido que cualquier arma. El malestar civil ya estaba surgiendo en 5 mundos centrales. Los capitanes militares estaban cuestionando sus órdenes. Los sistemas periféricos habían comenzado a desertar, enviando señales silenciosas de lealtad a quienesquiera que fueran ahora estos humanos. Ellos planearon esto, dijo Krix casi para sí mismo. Esperaron hasta que estuviéramos demasiado gordos, demasiado satisfechos de nosotros mismos, demasiado arrogantes. Probablemente nos han estado observando durante décadas. Siglos, dijo Mirren. No sobrevivieron. Prosperaron. En algún lugar, han estado construyendo, ocultos a nuestros sensores, ocultos a la galaxia. Y ahora, han venido a recordarnos lo que olvidamos. Una transmisión repentina atravesó la habitación como una hoja. No era imperial. Ni siquiera se estaba transmitiendo. Se forzó en cada pantalla, secuestrando cada frecuencia, incluso aquellas en los canales militares seguros. Y esta vez había una voz. Un tono grave, masculino, humano. Nos olvidasteis. Ese fue vuestro primer error. Silencio. Observamos. Recordamos. Cada colonia que quemasteis. Cada líder que ejecutasteis. Cada niño al que dijisteis que las estrellas no eran para ellos. Una pausa. No morimos. Nos adaptamos. Vosotros evolucionasteis en paz. Nosotros evolucionamos en guerra. Estática crepitó. Os ofrecemos una elección. Sumisión o extinción. La señal se cortó. Sin coordenadas, sin respuesta a las contraseñales, solo una transmisión escuchada por todos. Y la galaxia tembló. De vuelta en la cámara, Mirren era la única que respiraba con firmeza. Torren tartamudeó. Necesitamos movilizar a las legiones centrales. Alertar a los inquisidores. Activar los protocolos de la bóveda. No, dijo Mirren con calma. Esperarán eso. Entonces, ¿qué propones? Ella miró fijamente la pantalla que ahora solo mostraba la bandera del imperio, temblando ligeramente, como si no estuviera segura de su futuro. Los encontramos, dijo, no para luchar. Para entender. Krix se giró lentamente hacia ella. Su voz también era baja ahora. ¿Y si no quieren ser entendidos? El ojo cibernético de Mirren parpadeó. Entonces rezamos para que no hayan cambiado tanto como nosotros. Porque en el fondo temía la verdad que todos los demás se negaban a decir. El imperio se había construido sobre el mito de que la humanidad estaba muerta. Y ahora, con solo una nave,
un rostro y una frase, ese mito se había convertido en una pesadilla. A través de las estrellas, las fronteras del imperio comenzaron a sangrar. Los puestos de avanzada se apagaron. Los convoys comerciales se negaron a volar. Los sistemas al borde del espacio imperial comenzaron a transmitir señales extrañas, mensajes codificados en lenguas muertas, algunos incluso utilizando antiguos dialectos de la Tierra borrados hace mucho tiempo de los archivos oficiales. Pero alguien los había guardado. Alguien había esperado. Dentro del imperio, la paranoia floreció como una plaga. Los gobernadores se volvieron contra los gobernadores. Los oficiales de alto rango se acusaron mutuamente de simpatías humanas. Incluso en el ejército, los susurros del regreso se hicieron más fuertes. Algunos lo temían. Otros lo acogieron en secreto. Y en las sombras de Varel Prime, alguien lo celebró. Kail Vas había vivido muchas vidas. Espía, asesino, traidor, superviviente. Ya no le importaba qué etiqueta usaran. Lo único que le importaba era la verdad que había enterrado durante años. Los humanos no estaban extintos. Y ahora estaban aquí para terminar lo que comenzaron. Kail observó cómo se desarrollaba el caos desde un observatorio oscurecido, enterrado bajo la superficie de la capital. Desde allí podía ver todo el sistema desmoronarse, una transmisión a la vez. Y en el centro de todo, flotando como la muerte hecha realidad, estaba esa nave. Él sonrió. «¿Tardasteis lo suficiente?», murmuró. Su comunicador sonó. Una voz habló en el otro extremo, suave y mecánica. ¿Está el emperador preparándose para la guerra? Kail se reclinó, su ojo captando el brillo de las luces de rastreo rojas a lo largo del casco de la nave de guerra. Se está preparando para su propio funeral. Simplemente aún no lo sabe. Has hecho bien, agente Vas. Llegaremos pronto. La fase 2 comienza dentro del día. La sonrisa de Kail se amplió. ¿Y la chica? Hubo una pausa. Ella recordará cuando llegue el momento. Nos aseguramos de ello. Él asintió. En algún lugar de Varel Prime, oculta en el laberinto de la sociedad, una agente durmiente, una humana nacida y criada en secreto, ya estaba despertando. Plantada allí hace décadas, criada para creer que era imperial, entrenada, condicionada. Y ahora, con la llegada de la nave, sus recuerdos comenzarían a regresar. Una guerra no estaba llegando. Ya había comenzado años atrás, y ahora se estaba desarrollando exactamente como estaba planeado. De vuelta en la ciudadela, Mirren estaba sola en el puesto de mando. Había enviado a todas las naves de exploración disponibles a escanear el espacio periférico, con la esperanza de rastrear cualquier firma de datos dejada por la nave humana. Hasta ahora, nada. Era como perseguir un fantasma sin sombra. Pero sus instintos gritaban más fuerte que su lógica. Estaban aquí por una razón. Su mente se centró en la advertencia. Sumisión o extinción. Pero esas no eran opciones. Eran declaraciones. Los humanos no estaban aquí para pedir nada. Le estaban dando al imperio la oportunidad de rendirse. Sí, pero no porque temieran la guerra, sino porque sabían que la ganarían. Un oficial subalterno se acercó a ella en voz baja. General Mirren, ha habido un cambio. ¿Qué tipo? Acceso no autorizado a imágenes de vigilancia restringidas. Bóveda de archivos imperiales del sector 9C. Las imágenes fueron copiadas y borradas antes de que pudiéramos contener la brecha. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quién accedió a ellas? El oficial dudó. Es clasificado. Solo para sus ojos. Solo para sus ojos, espetó. Pero incluso mientras le entregaba el datapad, ella sabía que algo más profundo se estaba desmoronando. Las imágenes mostraban a una niña, de cabello oscuro, rasgos humanos, siendo introducida de contrabando en la capital imperial bajo un registro falso hace 20 años. El nombre que figuraba era L.R.A. Mirren. Se quedó mirando la pantalla, su nombre, su rostro, pero no recordaba a esa niña. No recordaba ser nadie más que la general Mirren de las Fuerzas Armadas Imperiales. Su mano tembló ligeramente, el datapad se le escapó de los dedos. No, la nave no vino solo a intimidar al imperio. Vino a despertar a sus armas, y ella era una de ellas. L.R.A. no recordó caer. En un momento estaba de pie en el puesto de mando, con el datapad en la mano,
mirando el rostro de una niña que tenía sus ojos, su boca, pero no sus recuerdos. Al siguiente, estaba de rodillas, rodeada de silencio. Sus oficiales no se movieron. No hablaron. Ninguno de ellos sabía qué decirle a una general que acababa de descubrir que podría ser una traidora a todo lo que defendía. Su respiración llegaba en jadeos superficiales y entrecortados. Apenas escuchó la voz del oficial subalterno balbuceando algo sobre asistencia médica. Ella lo despidió con un gesto. No necesitaba medicina. Necesitaba la verdad. De vuelta en sus aposentos, sellados, seguros, enterrados bajo 5 niveles de códigos de acceso. Accedió a sus archivos personales, los limpió a fondo. Sin historial antes de los 10 años. Sin fotos escolares, sin registros médicos tempranos. Todo estándar para los niños nacidos en el ejército. Pero ahora olía a fabricación, y cuanto más cavaba, peor se ponía. Siempre se había preguntado por qué no recordaba a sus padres, por qué fue criada por el Estado en el programa de acogida militar. Dijeron que su familia había muerto en un accidente minero de asteroides, que no había cuerpos que recuperar. Ella había hecho preguntas una vez, fue castigada por ello. Después de eso, no volvió a preguntar. Pero ahora no podía detenerse. Se miró en el espejo. Por primera vez, se miró a sí misma, no como una general condecorada, no como una guerrera endurecida, sino como una pregunta sin respuesta. Y luego un susurro, no de la habitación, sino de dentro de su cabeza. Una voz que no reconoció, pero que se sentía enterrada en lo profundo de sus huesos. No eres de ellos. Ella se congeló. ¿Quién dijo eso? Silencio. Su pulso se aceleró. Otro susurro. Más suave ahora. Siempre ha sido nuestra. Ella se tambaleó lejos del espejo. Su reflejo cambió. Por una fracción de segundo, el cristal no mostró su uniforme imperial. Mostró otra versión. El mismo rostro, las mismas cicatrices, pero vestida con una armadura de batalla negra marcada con el símbolo que solo había visto una vez en la bandera dejada en Helios. La bandera humana. La imagen se desvaneció igual de rápido, pero ya era demasiado tarde. Algo estaba despertando dentro de ella. Se hizo un autoescaneo. ADN, vías neuronales, perfil psicológico, todo regresó, alterado, modificado. No recientemente. Era tecnología antigua, casi hecha por humanos, diseñada para enterrar la memoria, retrasar la identidad, activada por algo. Algo como esa nave. Y ahora el candado estaba roto. Se sentó en el borde de su cama, las palmas sobre la cara, tratando de calmar la tormenta en su pecho. Su comunicador sonó. Encriptado, origen desconocido. Casi lo ignoró. Luego no lo hizo. Abrió el canal. El rostro de Kyle Bass apareció, tranquilo como el hielo. Hola, LRA, o debería decir comandante Aira Torne. El nombre la golpeó como un puñetazo. No te conozco. Él sonrió. Pronto lo harás. ¿Qué demonios me está pasando? Estás recordando. ¿Recordando qué? Él se inclinó hacia adelante. ¿Quién eres, para qué naciste y por qué fuiste colocada justo donde estás ahora? Esto es un truco. Algún arma psicológica. No es un truco. Es justicia. No estamos aquí para destruir el imperio. Ella se rió amargamente. Borrasteis una estación espacial entera. Estamos aquí para reemplazar al imperio, pieza por pieza, comenzando con las piezas que nos robaron. Ella se puso de pie, paseándose. ¿Por qué yo? Eres una de las nuestras, una hija genuina de la resistencia. Te llevaron cuando tenías 5 años, te reprogramaron, te criaron para matar a tu propia especie. Sus manos se cerraron en puños. Si eso es cierto, ¿por qué esperasteis? ¿Por qué ahora? Él miró más allá de ella, casi triste. Porque ahora estás lista. La pantalla se quedó en negro. Sin rastro de señal. Nada. Solo silencio. Pero su mente ya no estaba en silencio. Gritaba con destellos, recuerdos rotos que se levantaban como cenizas de un viejo fuego. La voz de una mujer, un hombre sosteniendo su mano, un lugar no hecho de acero y miedo. Una promesa de que un día volvería a ellos. Y la nave de guerra seguía flotando sobre Varel Prime, paciente y observando. Porque no estaba allí solo por el imperio,
estaba allí por ella. La lluvia cayó con fuerza esa noche. Barel Prime rara vez veía lluvia. Los reguladores climáticos sobre la capital estaban diseñados para mantener las cosas prístinas, secas y estériles. Pero esta noche, el sistema falló. O quizás alguien hizo que fallara. De cualquier manera, el cielo se abrió como si estuviera llorando. LRA caminó a través de la tormenta con el abrigo bien ajustado. Sin guardias, sin transbordador. Necesitaba sentirlo. Cada gota, cada paso, cada parte de la ciudad que pensó que había protegido toda su vida porque ahora no estaba segura de quien la había estado protegiendo. Kyle Bass había destrozado todo. O quizás simplemente había revelado la verdad. Comandante Aira Torne, susurró para sí misma. El nombre se sentía ajeno y familiar, como escuchar su propia voz en una grabación. Reconocible pero distante. No supo a dónde iba hasta que llegó allí. Los archivos imperiales, específicamente el subnivel 12. El acceso no autorizado era traición. Cada rincón estaba rastreado. Cada bóveda monitoreada. Pero LRA no era solo una general. Ella era la general. Todavía tenía anulación de comando, y ahora quería las respuestas que el imperio había enterrado. Introdujo el código. Sus dedos se movieron sin dudar, como si recordaran algo que su mente consciente no había captado. La bóveda siseó al abrirse. Hileras de antiguos chips de datos físicos revestían la habitación, polvorientos y olvidados. Ya nadie se molestaba con copias de seguridad en físico. Ese fue el error. Los humanos no dependían de la conveniencia. Escondían sus secretos donde las máquinas no podían llegar. Sus ojos escanearon rápidamente. Entonces lo vio. Un archivo etiquetado Torne, redactado. Su aliento se cortó. Insertó el chip. La terminal parpadeó y cobró vida, más lentamente que las más nuevas, pero funcionó. Apareció una serie de registros. Imágenes, archivos de audio, informes de ADN. Su madre, su padre, ambos confirmados como miembros de los recuperadores de Orión, una de las últimas células de resistencia humana antes del colapso. Pero no se habían colapsado. Se habían evacuado. Un video la mostraba de niña sentada en un suelo metálico dibujando las estrellas, la voz de su madre detrás de la cámara. Ella sigue dibujando la misma constelación todos los días, como si recordara algo que aún no le hemos enseñado. Otro archivo. Imágenes borrosas de una incursión imperial. Soldados con uniformes oscuros arrastrando a sus padres. Ella, de apenas 5 años, envuelta en una manta, inyectada con un sedante, y llevada por un hombre con armadura adornada en oro. Alto Mariscal Ben Targus. Ella parpadeó. Eso no podía ser. Van Targus había sido el mentor de Krix, el que construyó el programa de acogida militar, y la había llevado. Toda su vida había sido fabricada por las personas que asesinaron a su familia. Apretó la mandíbula, apagando la terminal. Sus manos temblaban, pero su mente no. Por primera vez en su vida, estaba clara. Mientras se giraba para irse, su comunicador volvió a sonar, sin filtrar, no asegurado. General Mirren, llegó una voz frenética. Necesita regresar al puesto de mando ahora. ¿Qué pasó? Es la nave humana. ¿Está? Está desaparecida. ¿Qué quieres decir con desaparecida? ¿Abandonó la órbita? No, señora. Desapareció. No se camufló, no saltó, se fue. Los sensores ni siquiera registraron una firma de hiperespacio. Simplemente se desvaneció. Su corazón dio un vuelco. Quedaron rastros. El oficial dudó. Sí, señora. Una cosa. Dejó caer algo. Una cápsula. Aterrizó fuera de la capital. Sin firma de texto. Solo rastro orgánico. Ella se congeló. Coordenadas. El oficial las leyó y a LRA se le fue el aliento del pecho. Ella conocía ese lugar, una zona boscosa justo más allá de los distritos exteriores, designada como inhabitable, sellada durante décadas. Pero ahora recordaba. Había sido su santuario. Antes de que le borraran la mente, antes de que le dijeran que pertenecía a ellos. Sin responder, cortó la comunicación y se dio la vuelta. La nave de guerra se había ido. Pero la siguiente fase no. Acababa de comenzar. El bosque no se parecía en nada a como lo recordaba.
O tal vez era exactamente como lo recordaba, solo a través de la lente equivocada. Cuando era niña, el Imperio le dijo que era una zona restringida contaminada durante los experimentos de terraformación planetaria. Pero no había toxinas aquí, ni radiación, solo silencio, tierra y árboles más viejos que la propia capital. LRA se movió a través de la maleza con pasos lentos y firmes. Su arma permaneció enfundada, pero su mano nunca se alejó de ella. No esperaba una emboscada, pero tampoco era ingenua. La cápsula había aterrizado en algún lugar de esta zona. Un mensaje, había dicho Kyle, o quizás un detonante. Sus botas crujieron sobre hojas quebradizas. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cuanto más se adentraba, más se desvanecía el sonido de la civilización. Sin transportes, sin drones de seguridad, solo viento y memoria. Entonces lo vio. Semi-enterrada en la tierra, anidada entre las raíces de un árbol nudoso, había una cápsula. No militar, no como nada en la base de datos del Imperio. Era de metal liso y ennegrecido, marcado por el uso, pero intacto. Sin luces, sin zumbido. Simplemente estaba allí zumbando en silencio como una confesión sellada. Mientras se acercaba, respondió. Un leve pulso se extendió por su superficie, y la cubierta se partió con un suave silbido. Dentro no había ningún arma, solo una niña, de no más de 6 años. Piel pálida, cabello oscuro enmarañado por el sueño, inconsciente, envuelta en una capa térmica que llevaba la misma insignia que la bandera dejada en Helios. El aliento de LRA se enganchó. Se agachó lentamente, tratando de entender lo que estaba viendo. ¿Por qué enviarían a una niña? Entonces la comprensión la golpeó como un rayo. No era un mensaje para el Imperio. Era un mensaje para ella. Esta no era una niña cualquiera. Era ella. Los mismos ojos, la misma nariz, una combinación genética perfecta. No necesitaba un escáner para saberlo. Los humanos no solo habían despertado sus recuerdos. Habían restaurado lo que el Imperio robó, su ser inalterado. La cápsula no era un viaje en el tiempo. Era preservación del tiempo. De alguna manera, habían tomado una huella biológica de ella antes de su abducción y la habían guardado en estasis todos estos años. ¿Por qué? ¿Como palanca? ¿Como respaldo? No. Por la verdad. Extendió la mano lentamente, sus dedos rozaron la frente de la niña. Cálida, real, viva. Detrás de ella, un suave susurro. Desenfundó su arma al instante y se giró. Kyle Bass estaba en el claro, con los brazos levantados. No hay necesidad de eso, dijo. Ya has recordado. Ella no bajó el arma. Esto no es posible. Él se acercó, lento y tranquilo, como acercándose a un animal herido. No es un arma, LRA. Es un espejo. ¿Por qué mostrarme esto? Para recordarte quién eres, en qué te convirtieron y en qué aún puedes convertirte. Su mano tembló. Ella es yo. Ella eras tú antes de que lo borraran. Antes de que te entrenaran para ser su espada. LRA miró a la niña. Algo frágil se rompía dentro de ella. Los recuerdos llegaron más rápido ahora. La voz de su madre, manos cálidas arropándola en la cama, estrellas pintadas en el techo de un casco oxidado. Dijiste que fui colocada aquí por una razón, dijo, con voz baja. ¿Qué razón? Los ojos de Kyle se oscurecieron. Para destruir el imperio desde dentro. Ella no se inmutó. No esta vez. ¿Quieres que asesine a Krix? No. Eso lo convertiría en un mártir. Queremos que tomes algo mucho más valioso. Ella se giró hacia él. ¿El ejército? Él negó con la cabeza. La verdad. Queremos que la digas. No en secreto, no en las sombras. En los propios canales del imperio, en el suelo del Senado. Deja que la gente vea lo que han hecho, sobre qué han construido su poder. Sobre ti. Y si no te creen, no tienen por qué. Solo tienen que oírte. La verdad hará el resto. LRA miró a la niña de nuevo, su propio rostro puro, intacto. No sé si puedo hacer esto. La voz de Kyle fue más suave ahora. Ya lo estás haciendo. Detrás de ellos, el cielo se abrió. La nave de guerra estaba de vuelta. Solo que ahora no estaba sola. Ya no se escondían.
Ni los humanos, ni sus naves, ni su verdad. Cuando LRA regresó a la capital, 17 naves de guerra humanas flotaban silenciosamente sobre el horizonte de Varel. Sin camuflajes, sin advertencias. Se posicionaron como monumentos, no invasores, observando, esperando, desafiando al imperio a actuar primero. Y por primera vez en siglos, el imperio no supo cómo responder. Dentro de la aguja de la ciudadela, la Cámara del Senado estaba en caos. Los senadores gritaban pidiendo guerra, exigían sangre, rogaban por garantías de seguridad. Los generales discutían. Los asesores susurraban sobre golpes de Estado. Algunos incluso comenzaron a abordar discretamente naves de escape. El mito del imperio se había resquebrajado. El miedo se estaba filtrando como agua de inundación. Y entonces las puertas se abrieron. LRA entró sola. Sin guardias, sin armadura, solo su uniforme de oficial negro, arrugado, mojado por la lluvia y completamente silencioso. Las miradas se volvieron, los susurros la siguieron como humo. El emperador se sentó sobre todos ellos, impasible. Su armadura dorada brillaba bajo las luces de la cámara, su mirada fría y reptiliana. «Regresas ahora», dijo, «mientras nuestros cielos están ocupados. Explícate, general Mirren». Ella lo miró y por una vez no hubo miedo en ella. «Mi nombre», dijo, con voz tranquila, «es comandante Aira Torne, nacida en la nave colonia humana Soluter, secuestrada durante el asedio de Duraxis, adoctrinada bajo el programa de huérfanos del imperio, criada como vuestra arma». La cámara se congeló. Ella tocó un pequeño dispositivo en su palma. Cada pantalla alrededor de la habitación parpadeó, mostrando imágenes de archivos sin alterar. Su infancia, la incursión, la fabricación de su identidad, las voces de sus verdaderos padres. «Construisteis vuestro poder sobre mentiras», continuó. «Sobre genocidio, sobre borrar». «Borra tus mentiras», gruñó Krix, poniéndose de pie ahora. «Calumnia traicionera de una mente rota». Ella dio un paso adelante. «No solo destruisteis nuestros mundos. Robasteis a nuestros hijos. Les hicisteis olvidar. Les hicisteis matar en vuestro nombre. Pero ahora recordamos». La sala estalló. Gritos, acusaciones, amenazas de ejecución. LRA levantó la voz por encima de la tormenta. «No queremos vuestro trono». Se dirigió a las cámaras que transmitían a todos los mundos del imperio. «Queremos que vuestra gente vea, que elija. No a través del miedo, sino a través de la verdad». Encima de ellos, las naves de guerra comenzaron a transmitir su discurso por toda la galaxia. Cada puesto de avanzada, cada estación, cada hogar. Algunos lloraron, otros se enfurecieron, pero nadie lo ignoró. En un solo momento, el rostro del imperio se resquebrajó, y algo más viejo y más fuerte comenzó a surgir debajo de él. Memoria. Krix dio un paso adelante, las garras flexionadas, su voz temblando de furia. ¿Crees que un discurso, una niña mestiza, puede romper 1000 años de gobierno? LRA lo miró a los ojos. No. Pero vuestras propias mentiras lo harán. Le dio la espalda y salió. Él no la siguió. Sabía que se había acabado. 3 días después, las naves de guerra abandonaron el espacio de Varel. Ninguna ciudad fue quemada. Ningún imperio fue conquistado. Se derrumbó por sí solo. Los gobernadores desertaron. Los almirantes de flota se rindieron. Los sistemas declararon neutralidad. La gente se negó a seguir órdenes. Y a través de todo, la verdad siguió propagándose como un reguero de pólvora. El corazón del imperio no explotó. Simplemente dejó de latir. Y en cuanto a LRA, desapareció de la vista pública después del colapso. Algunos dijeron que regresó a la flota humana. Otros afirmaron que se quedó, ayudando a reconstruir las colonias rotas. Otros susurraron que nunca fue real, solo un símbolo, un fantasma. Enviada para romper la columna vertebral de un gigante con un susurro. Pero una cosa era cierta. La nave de guerra que lo inició todo, la que apareció sin previo aviso y silenció a un imperio, todavía deambula, sin ataduras, invisible, pero observando, siempre observando. Y sobre las estrellas, grabadas en el casco en un idioma olvidado hace mucho tiempo, hay 4 palabras. Nunca nos fuimos. Recuerda. Hola viajeros.
Si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.